Hola a todos, seguidores de Sentia. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio bastante pedido por los estudiantes que tiene que ver con el binomio de Newton aplicado al álgebra lineal, específicamente al temita de las matrices. Entonces, miren, aquí en este bonito meme que tenemos por acá, más o menos se podría decir entre comillas que tenemos la fórmula para poder aplicar el binomio de Newton, que ya vamos a ver cómo usarlo con matrices. Bien, entonces, el ejercicio que nos propone, nos pone en cuestión lo siguiente: que consideremos la matriz A que tenemos por aquí. Notemos que es una matriz triangular. Nos dice literal A, calcular el A a la n, es decir, la matriz elevado a la n, la que nos dan de dato, y que nos dicen por acá que el n pertenece a los naturales asterisco, que ya vamos a ver qué es lo que quiere decir. Y el literal B, que nos pone en cuestión algo similar. Nos dice que ahora la matriz B, una nueva matriz que vamos a calcular, está definida como la identidad de orden 3 sumado nuestra matriz A que nos dan de dato. Bien, entonces aquí nos piden calcular B elevado a la n. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que en esta partecita nosotros vamos a tener que calcular nuevamente algo como en el literal A, ¿no es cierto? Una matriz elevado a la n. Y nos dicen en cuestión que la n pertenece a los naturales asterisco. Bien, y como sugerencia, fíjense, justo les mencionaba, nos vamos a topar aquí con la aplicación del binomio de Newton. Entonces, antes de iniciar con los literales, el A o el B, algo que debemos tener bastante en cuenta aquí en álgebra lineal es que los ejercicios están hechos a postas para que un dato que uno va sacando dentro de los primeros literales luego sea de uso para los demás literales, ¿sí? Eso es algo que casi siempre pasa, no siempre, pero casi siempre sí, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué quiere decir esto de los naturales asteriscos, sí? Los naturales asterisco, aquí en la Politécnica debemos primerito tener en cuenta algo, que los naturales, así sin el asterisco, nosotros en la bibliografía que nos guiamos, decimos que los naturales sí incluyen al cero. Entonces, los naturales incluyen al cero, al uno, al 2, al 3 y así hasta el infinito. Casi que uno dice que los naturales son los números de contar, ¿cierto? Pero nosotros aparte lo incluimos al cero también. Ahora, ¿qué sucede con esto de los naturales asterisco? Que los naturales asterisco nos quiere decir que son los mismos naturales, pero quitados o restados el valor del cero. Entonces, ¿desde dónde empiezan los naturales asterisco? Desde el uno, el 2, el 3 y así prácticamente serían los números que estamos acostumbrados a contar. Uno, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, ¿ya? Entonces, ya que nos dice que el n pertenece a este tipo de conjunto, nosotros podríamos reemplazar, por ejemplo, desde el uno, luego podríamos hacer el a al cuadrado, luego el a al cubo, el a la cuarta, pero chuta, seguir todito esto hasta el infinito, no acabaríamos nunca. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a aplicar un concepto bastante importante y que casi siempre entra en estos ejercicios, por no decir que prácticamente siempre en realidad. Entonces, ¿qué nos piden en primera instancia? Calcular a la n para todo n que pertenece a los naturales asterisco. Entonces, este conjunto de los naturales asterisco, ¿desde dónde empieza? Desde el uno, como bien dijimos. Y cualquier cosa elevado a uno nos da esa misma cualquier cosa, en este caso el literal de la matriz A como tal, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar la misma matriz A que es 0, 0, luego 2, 2, 0, 0, 2 y 0. Bien, entonces tenemos aquí nuestra matriz A elevado a la 1. Ahora, ¿qué tal si calculamos a elevado a la 2, que prácticamente es multiplicar dos veces la matriz A, ¿cierto? Escribámosle A por A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar dos veces nuestra matriz A. Entonces, como es la misma que acabé de poner por acá, vamos a colocarle aquí nuevamente y acá otra vez. Y vamos a calcular este producto. Hacemosle por aquí abajito para poder escribirle mejor. Y vamos a hacer este producto entre matrices. Recordemos, ¿cómo se hace el producto entre matrices? Vamos haciéndolo aquí con colorcitos para que nosotros notemos bien cómo hacer esto. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Si yo quiero calcular el producto entre matrices, ¿qué debo hacer? Tomo la primera fila por acá con la primera columna de la otra que estoy haciendo el producto. Luego, ¿qué hago? Otra vez la primera fila para el siguiente elemento, pero ahora con el otro elemento por acá que vendría a ser la segunda columna que acabamos de señalar, y así sucesivamente para cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces vamos haciendo el primero, 0 por 0 nos da 0, luego 0 por el 2 da 0 y 0 por el 2 nuevamente queda da 0. Entonces la primera posición de esta multiplicación de matrices es 0 como tal. Luego vamos con el siguiente.
¿Qué hay que hacer? Otra vez, primera fila, pero ahora tomamos la segunda columna. Entonces, ¿qué sería? 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y 0 por 0, en este caso por 2, que vendría a ser acá, perdón, vendría a ser 0 también como tal. Entonces, ¿qué tendremos por acá? Que esto en realidad, el segundo apartado de esta matriz también es 0 como tal. Luego, para la otra, hacemos proceso similar. Para el tercer término de esta primera fila, que vendría a ser ¿qué cosa? Primera fila, pero ahora por la tercera columna que tenemos por acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Sería 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0 también va a dar 0. ¿Y qué tenemos aquí? Que prácticamente la tercera posición también nos da 0 como tal. Entonces tenemos esta partecita de acá. Luego, siguiente posición, ahora vamos a la segunda fila de nuestro producto de matrices. ¿Qué nos quedaría por acá? Segunda fila, primera columna. Entonces multiplicamos 2 por 0, 0. 0 por 2, en este caso da 0 también. Y 0 por 2, que nos da, nuevamente nos da 0. Entonces tenemos que esta otra posición por acá nos va a dar 0 también. Entonces tenemos la otra posición. Luego, mismo procedimiento para el otro miembro de nuestra producto de matrices que vamos a dar como resultado. Y vamos a hacer ahora con la segunda columna. Bien, entonces, otra vez, 2 por 0, 0. 0 por 0, 0 y 0 por 2 también da 0. La otra posición también ha sido 0 por aquí nuevamente. Entonces ya tenemos la otra posición por acá. Y finalmente hacemos el procedimiento con la última columna, que si nos damos cuenta también nos va a dar 0 en este apartado por aquí. Y ya tendríamos en este caso la posición también para esta segunda fila, nuestra tercera columna del producto. Y hacemos un proceso análogo para la última fila de nuestro producto, es decir, tercera fila, primera columna. ¿Qué nos quedaría aquí? 2 por 0, 0. 2 por 2 da 4 y 0 por 2 en este caso da 0. ¿Qué nos quedó de la suma de todo eso? Nos quedó 0 más 4 más 2. Eso quiere decir que aquí será un 4 nada más, netamente, ¿ya? Luego hacemos procedimiento análogo para las otras, pero si es que nos damos cuenta, fijémonos que para la segunda fila y la tercera fila, perdón, y la segunda columna nos va a dar 0 también la posición, porque fíjense, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 0 por 2, 0 también. Entonces fíjense que prácticamente nos da 0 nuevamente por aquí, ¿ya? Y en la última, por la última columna, fíjense que tenemos multiplicación todo por 0, así que ya de lleno de ley nos va a dar aquí también 0 y 0. Y tenemos el producto entre esas dos matrices, y que prácticamente era multiplicar la misma una vez y otra vez nada más. Ya, tenemos entonces esta de aquí. Ahora, ¿qué podemos notar? Fíjense que apareció una matriz con un montón de ceros, pero nos piden calcular a la n. Apenas tengo a la 1, a la 2. ¿Qué tal si calculamos a al cubo? Que vendría a ser prácticamente a al cuadrado por el a, ¿no es cierto? Leyes de exponentes. La misma base se suman los exponentes. Misma base la a, se suma 2 y 1 de exponentes da 3. Entonces solamente descompuse. Entonces, fíjense, voy a multiplicar la matriz que acabé de sacar en la partecita anterior por la matriz A que la tenemos por acá. Y si nosotros hacemos el producto, por aquí vamos a notar que por más de que nosotros hagamos un montón de cosas y de procedimientos, esto ya nos va a dar como resultado la matriz nula. ¿Qué quiere decir la matriz nula? Quiere decir la matriz que está conformada únicamente por ceros. Es como que fuera nuestro cero hablando en términos de números reales. Es como que fuera el cero pero hablando en términos de matrices, la matriz nula nada más. Entonces, ¿qué podemos notar? Que si yo sigo multiplicando, por ejemplo, a la cuarta, ¿qué nos va a dar? Va a ser como hacer al cubo por el a, ¿no es cierto? ¿Y esto a qué va a ser igual? Reemplacemos. ¿Cuánto es a al cubo? Lo acabamos de sacar por acá. ¿Cuánto es la matriz A sin nada? Prácticamente la que nos dieron de dato es esto. Pero fíjense, si nosotros multiplicamos algo por cero, da cero. No es algo diferente aquí en las matrices. Prácticamente la matriz nula por cualquier matriz que nosotros tengamos nos va a dar la matriz nula también, porque es como si estuviéramos haciendo cero por algo que da el mismo cero. Entonces fíjense que
por más de que ahora ya hice el a la cuarta, estamos notando que ya aparece únicamente la matriz nula. Si es que yo quisiera hacer, por ejemplo, el a la quinta, esto de acá va a ser lo mismo que a la cuarta por a. Y fíjense que nos va a quedar algo súper similar, por no decir que es prácticamente lo mismo que en el literal anterior. Entonces vean que de aquí, por más de que uno ya se ponga a hacer a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, ya nos va a quedar como tal la matriz nula. ¿Y qué sucede acá? ¿Cómo se llama la matriz que cuando nosotros ya elevamos a una cierta potencia, ya prácticamente da la matriz nula? Eso se llama una matriz nilpotente, ¿sí? Cuando nosotros ya llegamos a elevar una matriz a cierta potencia y ya da la matriz nula, eso se llama una matriz nilpotente. ¿De qué orden? Del orden que nosotros tengamos en la potencia cuando llegamos a esa matriz nula. Como vimos aquí, cuando ya elevamos al cubo, ya llegamos a tener la matriz nula, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tendríamos, muchachos? Que prácticamente esta matriz A es una matriz nilpotente de orden 3, porque cuando nosotros aplicamos la potencia cúbica, ya nos dio en este caso la matriz nula. Y fíjense que de ahí para los demás números que siguen luego del 3, prácticamente sigue dando la matriz nula. Entonces, ¿qué podríamos decir, muchachos, para este primer literal y aquí finalizar esta primera parte del video? Decimos que por lo tanto, la matriz A en este caso es nilpotente de orden, en este caso del que empieza a dar cuando nosotros ya elevamos la potencia y ya da la matriz nula, es decir, de orden 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que prácticamente nuestra matriz A elevado a la n va a ser igual a la matriz nula, es decir, al cero de nuestra matriz. Recordemos, el orden de que estamos trabajando de 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser la matriz nula de orden 3 por 3, ¿ya? Y esto de acá, ¿por qué sucede? ¿Desde cuándo sucede? Desde que tenemos el exponente 3, ¿no es cierto? Entonces decimos que esto sucede, que el a la n da la matriz nula para todo, en este caso n, que es mayor o igual al 3. Y recordemos, ¿no? Que este n debe ser un número natural, como bien dijimos en la parte de arribita, ¿sí? Un número natural que en este caso es mayor al 0, ¿cierto? Sin incluirle porque estamos viendo que es a los naturales asterisco. Entonces vean, ya tenemos el primer literal hecho por aquí. Sabemos que la a la n es igual a la matriz nula para todo n que pertenece a los naturales que son mayores o iguales que el 3. Listo, entonces esto resolvería el primer literal, ¿sí? Entonces fíjense, ya tenemos cuánto vale a la 1, al cuadrado, y luego después del al cubo sabemos que siempre va a dar la matriz nula. Entonces con eso ya tenemos sacado el primer literal. Vamos luego con el siguiente video a resolver el literal B para ver cómo vamos a aplicar el binomio de Newton y por qué les mencioné que este primer literal de ley va a ser algo que nos va a servir como información para poder obtener este literal B. Como les dije, esto es un poquito secuencial. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video, seguidores de Sentia.